¿verdad? De cómo se comportan mecánicamente, qué tanto pueden resistir las cargas y cómo funcionan entonces cuáles serían las fuerzas o las cargas que se generan internamente en esa estructura, es decir, las solicitaciones son las fuerzas internas que se generan por dentro. Bien, en estas clases, las clases anteriores, analizamos los esfuerzos que esas cargas aplicadas a una estructura o en una máquina, pues, crean en varios elementos y algunas conexiones. Vimos un poco de lo que era análisis y diseño de estructuras relacionados con lo que viene siendo la deformación causada por algunas cargas que se aplican precisamente pues a esa estructura. Mencioné un poco sobre lo que era el estado elástico de la estructura, que significa que colocábamos una carga, la estructura se podía deformar temporalmente, pero esa deformación pues es bastante pequeña, y al retirar la carga volvía a su forma original. A eso es lo que se le conoce como elasticidad. ¿Ya? Bien, entonces, con esa breve introducción vamos a ver el tema de lo que son los estados tensionales, que es como conocemos a la deformación que ocurre en compresión y en tensión o tracción, es otra palabra, es un sinónimo. Bien, de las deformaciones de elementos que están sometidos a carga axial, vamos a considerar una varilla, una barra de acero, una varilla de acero llamada BC. ¿Ok? Letras BC. Va a contar con una longitud L, ¿ok? Una longitud cualquiera, al azar, y con un área uniforme de sección transversal. Es una área que está suspendida en el punto B. O sea, en el punto B está, vamos a decir, por dar un ejemplo, que está soldada en el punto B y pues es una barra vertical. ¿Ya? Si aplicamos una carga P, aquí pueden ver esta flechita de aquí, con una P, aplicamos una carga P en el punto C, nuestra varilla va a alargarse porque se está estirando. Claro, esa deformación que ocurre realmente pues, va a tener un valor muy pequeño, deformaciones muy pequeñas. Y al momento de que se hace una gráfica de la magnitud de la carga P contra la deformación total, por cierto, la deformación total es como vamos a conocer a este símbolo que está aquí, igual lo vemos aquí en esta fórmula, esta es la letra griega delta, vamos a utilizar para denotar todo lo que diga deformación, ¿ok? O cambio en la longitud de una estructura. Vamos a obtener un diagrama de carga de formación. Luego en una ilustración veremos cómo se ve uno de estos diagramas. Entonces, al realizar esta gráfica vamos a contener información útil para el análisis de la varilla en cuestión. Entonces, y esto no puede emplearse directamente para predecir la deformación de la varilla o de una varilla diferente, pero de un mismo material, pero que tendría diferentes dimensiones, ya que sea más larga o que sea pues más angosta, que tenga menos diámetro. Pero aquí podemos observar que ocurre una deformación delta en la varilla BC porque se le está aplicando una carga P. Entonces, se podría requerir una carga que sea el doble de P, es decir, dos veces P, para causar la misma deformación en una varilla, vamos a llamarla B'C', ¿ok? Que tienen una comilla, casi como, a ver, si colocamos, sabemos que son dos comillas para pulgadas, ¿no? Como si fuera la comilla de pie. B'C', pero que tiene la misma longitud L, pero tiene un área de sección transversal 2A, es decir, dos veces el área que tendría esta varilla. O sea que tenemos una varilla del doble de larga y el doble de ancha, de diámetro,
Y para causar la misma deformación, pues tendríamos que tener también el doble de fuerza o el doble de carga. Entonces, en ambos casos, el valor del esfuerzo va a ser el mismo. Y aquí tenemos nuestra primera fórmula. Vamos a utilizar esfuerzo como P, es decir, la carga, entre A, el área. P entre A. El esfuerzo es lo que llamamos, o con el símbolo que le ponemos, aquí está, la letra griega sigma. ¿Ya? Esto es esfuerzo igual a carga entre área. Si ese esfuerzo axial resultante no excede el límite de proporcionalidad del material, es decir, que sea proporcionalmente a la resistencia del material, se aplicaría entonces la ley de Hooke. La ley de Hooke es el tema que le sigue a esta presentación. Y aquí podríamos tener entonces de que sigma, ¿ok?, vendría a ser E, que es el módulo de elasticidad, por este factor epsilon. Esto que parece una E minúscula, en realidad es una letra griega. Así que esta formulita de aquí la podemos comparar entonces con la que tenemos acá. Y al final vamos a tener, porque sabemos que podemos despejar la E mayúscula hacia el otro lado, vamos a tener sigma sobre E, el módulo de elasticidad. Pero sabemos que esta sigma es igual a P sobre A, es decir, la carga sobre el área. Así que simplemente reemplazamos P sobre A y aquí vamos a obtener E. Pero existe esta otra fórmula donde tenemos que nuestra epsilon, ¿verdad? Nuestra deformación elástica va a ser igual a nuestra deformación delta entre la longitud. Y esto, despejamos esta, esta delta de aquí, nos va a quedar entonces despejado, ¿ya?, multiplicados la E minúscula o la letra epsilon por nuestra longitud L. Pero sabemos que esto de aquí es P sobre A por E. Ese E es el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad es un valor que pues, ya tienen varios materiales, un valor determinado. Es una constante, dependiendo del material. Entonces, vamos a ver luego un ejemplo donde ya nos dan todos estos datos. Y bueno, al sustituir epsilon en esta ecuación que tenemos aquí arriba, nos va a dar con que tendremos delta igual a carga por la longitud entre el área por la E mayúscula, que es el módulo de elasticidad. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esto, esta ecuación podríamos utilizarla solo si nuestra varilla es homogénea, es decir, que está hecha del mismo material. Si está hecha del mismo material, es el módulo de elasticidad, perdón, es constante. Eso, y si tiene una sección transversal uniforme con una área A, ¿verdad?, que el área es igual a lo largo de toda la varilla, no de que sea más grande en un lado y luego más chica en el otro, porque entonces tendríamos dos secciones de tamaños diferentes. Pero esta ecuación que acabamos de ver sería entonces para una varilla que está hecha del mismo material y que tiene la misma área en toda su longitud y está cargada en sus extremos. Si la varilla está cargada en otros puntos o que tiene porciones de distintas secciones transversales, y si todavía más que eso, que está compuesta de distintos materiales, entonces debemos hacer una división ahí, ¿no? Vamos a separar cada sección y estudiar qué deformación ocurre en cada una de esas secciones para satisfacer de manera individual las condiciones para poder utilizar esa fórmula. Es decir, que si tenemos
dos barras unidas, no una barra más grande unida con una barra más chica, que son de materiales diferentes. Tendríamos entonces que separarlas y hacer la fórmula con una y luego hacer la fórmula con la otra, esta fórmula de aquí. Y al final tendríamos entonces una sumatoria. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo? Parece que ya tengo un ejemplo aquí. Sí, es correcto. Tenemos este primer ejemplo, ¿ok? Donde tenemos, o se nos pide determinar la deformación de la varilla, esta varilla de acero, que tiene un módulo de elasticidad de 29 por 10 a la menos 6 PSI. PSI es libra sobre pulgada cuadrada. Ok, así que es 29 por 10 a la menos 6. Esto es un valor bastante pequeño. Por 10 a la menos 6 significa que 0.0000029. O sea, imagínense, es un número bastante pequeño. Pero es el módulo de elasticidad de este material, de este acero. Aquí tenemos nuestra varilla, pero pues vemos que es de distintos tamaños. Es del mismo material, así que no vamos a tener módulos de elasticidad distintos, pero sí tenemos distintas áreas y además de eso distintas longitudes. Verán, esta barra de aquí mide 24 pulgadas, tiene una fuerza aplicada en un punto medio, es decir, a 12 pulgadas desde donde está el apoyo. Luego, a 12 pulgadas más tenemos otra fuerza que además de eso está actuando en sentido contrario y es distinta de la fuerza que está aquí. Esta fuerza es de 75 kips. Kips es kilolibras. Estas son 75 kilolibras, lo mismo que decir 75.000 libras. Aquí estamos usando sistema inglés. Luego tenemos una sección que mide 16 pulgadas, que tiene un área de 0.3 pulgadas cuadradas. Déjenme hacer un poquito de zoom aquí. Aquí está. 0.3 pulgadas cuadradas y además de eso tiene una fuerza de 30 kilolibras aplicada acá en el extremo derecho. Ok, así que vamos a dividir la varilla en tres partes. Vamos a tener nuestra... Disculpe que lo interrumpa. Aquí en las cotaciones que vemos 12, a ver, esa es la longitud, ¿verdad? Y el Sí, diámetro de la varilla donde dice 0.9, ese es el área, ¿no? el área, sí, correcto. Como ya nos dan Eso. el área directo, no necesitamos saber el diámetro. Ah, ok, listo. Ok, entonces vamos a tener esto dividido en tres secciones. Vamos a llamar una longitud 1 o la primera parte de la barra. Esta va a ser la sección 1, perdón, sección 1. A esta parte le ponemos sección 2 y esta parte, que es más larga que las otras, va a ser la sección 3. Sabemos que la longitud de la sección 1 es igual a la longitud de la sección 2. Ambas miden 12 pulgadas de longitud. Y que la longitud 3 es 16 pulgadas. ¿Verdad? Es un dato que nos da el mismo problema. En la sección 1 y 2 tienen la misma área, es 0.9 pulgadas cuadradas. O sea, es menos de una pulgada cuadrada, es bastante pequeña. Y el área de la sección 3 es 0.3 pulgada cuadrada. Entonces, nos dice el problema que para encontrar las fuerzas internas, P1, P2 y P3, que eso es lo que nos pide el problema, determina la deformación de la varilla de acero, etcétera. Sabemos dónde están estas cargas, pero estas cargas no son nuestras P. Tenemos que encontrar las fuerzas internas. Así que esto lo vamos a encontrar pues con una aritmética sencilla. Vamos a ver acá. Vamos a hacer cortes a través de donde está cada una de estas partes, cada una de estas secciones. Así que vamos a tener un corte aquí a 12 pulgadas desde el apoyo o desde el punto A. Un segundo corte aquí, ¿ok? Y un tercer corte aquí. Los cortes no están en los puntos, ¿ya? Sino más o menos, a ver, es
casi, casi llegando a la longitud completa. Ahí es donde estarían nuestros cortes. No están a la mitad, no están a tres cuartos, sino casi teniendo la longitud completa. Es lo más sencillo, lo más simple. Y si hacemos un diagrama de cuerpo libre para cada uno de estos, nos vamos a encontrar con que si hacemos lo que viene siendo una sumatoria de fuerzas, ¿no? Vamos a la sección 1. Primero tenemos la carga interna P1 de este lado, va a estar ejerciéndose hacia la izquierda. Y sabemos que esta de 75 kips está siendo ejercida hacia la derecha. Tenemos una carga de 45 kips que se ejerce hacia la izquierda y 30 kips que se ejerce hacia la derecha. Ok, tenemos que hacer o recordar la convención de signos de que si la fuerza se dirige hacia la izquierda es negativa, si se dirige hacia la derecha es positiva. ¿Qué pasa? Primero estamos asumiendo con que la carga P1 se está ejerciendo hacia la izquierda. Entonces tendríamos más o menos menos P1 más 75 más, perdón, menos 45 más 30. Entonces esto sería, a ver, de la siguiente manera. Vamos a tener nuestra P1, nos va a dar esto de aquí. Si lo tenemos como un negativo, podemos pasarlo hacia el otro lado. A ver, que toda esta suma va a ser igual a cero, ¿no? Que debe ser igual a cero para respetar la ley del equilibrio, ¿ok? Y ¿qué vamos a tener? Bueno, menos P más 75 menos 45, porque va hacia la izquierda, más 30. Si del otro lado tenemos con que todo es igual a cero, podemos despejar esa P1, pasamos la P1 hacia el lado donde está el cero, y en vez de ser menos P1 va a ser solamente P1, es decir, ya automáticamente queda positiva. Ahí entonces vamos a tener, pues bueno, 75 menos 45 más 30. ¿Ok? Allí vamos a tener entonces 75 menos 45 es 30, 30 más 30, 60. Aquí está nuestra P1, aquí arriba es 60 kips, que es lo mismo que decir 60 por 10 a la 3 libras. 60.000 libras, 60 kilolibras, como ustedes lo quieran decir. Vamos entonces a la sección a la sección 2, donde tenemos un corte que está casi en el punto medio de la barra o de la sección. Y aquí ya no tomamos en cuenta la fuerza de 75 kips, sino que vamos a tener una fuerza interna P2 que la vamos a asumir que va hacia la izquierda. ¿Ok? Al momento de asumir siempre podemos asumir el sentido, entonces yo prefiero ponerlo negativo para pasar lo positivo hacia el otro lado de la ecuación. Así que aquí tendríamos menos P2 menos 45 más 30. Ok, así que bueno, ese menos P2 la vamos a enviar hacia el otro lado para que sea solamente P2. Ok, va a estar positivo. Luego de esto, entonces realizamos hacer el resto de la operación. Aquí va a ser menos 45 más 30. ¿Ok? Ese menos 45 significa que nuestro resultado va a ser negativo. Así que vamos a tener con que nuestra P2 va a ser menos 15 kips. ¿Ok? Menos 45 más 30. O 30 menos 45. Vamos a tener un resultado negativo aquí. Así que esa P2 va a ser de menos 15. O sea que si se dirige hacia la izquierda es negativa. Y finalmente entonces calculamos nuestra P3. Vamos a tener 30 kilolibras. Como vemos aquí en la sección, cortamos esto después de
la fuerza de 45 kips, así que ya ni esta cuentan para encontrar la fuerza interna que se ejerce en esta sección. Aquí vamos a tener entonces que va a ser igual a 30 kips. Estamos simplemente pues igualando ambos lados de la ecuación. Así que al final tenemos P1 es 60 kips, P2 es menos 15 kips y P3 es 30 kips. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esto, vamos a buscar nuestra deformación delta. Como vimos en la fórmula de la diapositiva anterior, vamos a tener una sumatoria de P por L por el área por el módulo de elasticidad. Así que lo que podemos hacer aquí es despejar el módulo de elasticidad, por eso es que aquí sale 1 sobre E, porque es el mismo para cada una de estas secciones. O sea, las secciones son del mismo material, son de acero, las tres. Entonces, para no poner P1 sobre L1, P1 por L1 sobre A1 por E1, aquí vamos a tener P2 por L2 entre A2 por E2. Pero sabemos que E1 es igual a E2 y por eso pues lo sacamos. Es el mismo módulo de elasticidad para a lo largo de toda la barra. Así que es simplemente cuestión de reemplazar. Ese es 1 sobre E, va a ser 1 sobre 29 por 10 a la 6. Eh, bueno, en realidad el mismo problema nos decía 29 por 10 a la menos 6. Ok, creo que el problema se equivoca. No es esto, es por 10 a la 6. Esto de aquí no es negativo, es positivo. Bien, tendríamos entonces 60 por 10 a la 3 por 12 pulgadas, que es el L1, sobre el área 0.9 pulgada cuadrada. Todo esto más el valor de P2, que es menos 15, lo habíamos encontrado, por 10 a la 3 multiplicado por 12, que es la longitud 2, dividido entonces entre el área 2, que es 0.9 pulgada cuadrada, más la P3, que son 30 por 10 a la 3 libras, ¿ok? Por 16, que es la longitud 3, entre 0.3 pulgada cuadrada. ¿Ok? El dato que ya nos daba el problema. Así que aquí simplemente es cuestión de poner todo esto en la calculadora. Al final vamos a tener 60 por 10 a la 3 por 12 entre 0.9. Todo eso más menos 15 por 10 a la 3 por 12 entre 0.9 más 30 por 10 a la 3 por 16 entre 0.3. Así que al final, haciendo todas estas sumas, vamos a encontrar con que nuestra deformación final va a ser 75.9 por 10 a la menos 3 pulgadas. Ok, eso es lo que se podría entonces alargar nuestra varilla si estuviera hipotéticamente ¿verdad? Sometida a una fuerza P hacia la derecha, como sale acá ilustrado. Y pues al final 75.9 por 10 a la menos 3, que podemos esto ponerlo en decimales, sería 0.759 pulgadas. O sea, eso se deformó media pulgada y un poco más. Así que eso es lo que tenemos allí. Bueno, un poco más de 3/4 de pulgadas. Eso es lo que se estaría deformando o alargando nuestra barra que está sometida a esa fuerza. Ok, sobre este tema, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Si no, para entonces esto seguir adelante, que se nos va el tiempo. Sí. Bien, vamos con la segunda diapositiva, que es la ley de Hooke. Ok. Aquí la ley de Hooke que nos habla del el módulo de elasticidad, es lo que es la E mayúscula que vimos hace un momento, donde la mayor parte de las estructuras
se diseñan para sufrir deformaciones relativamente pequeñas que involucran solo la parte recta del diagrama de esfuerzo de formación correspondiente, ya que ese diagrama es una curva, pero tiene una parte recta. Allí esa es la zona de elasticidad, es decir, cuando se está aplicando una fuerza en cierto rango que deformaría la estructura muy imperceptiblemente, pero al retirarla la estructura volvería a su estado original. Eso es lo que significa el módulo de elasticidad. Para esta porción o para esta sección de la gráfica, del diagrama inicial, el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. Epsilon es la deformación unitaria. Creo que eso fue lo que estaba tratando de recordar hace un momento. Así que tenemos deformación sigma igual a la E mayúscula, módulo de elasticidad, por epsilon, la letra griega esta que parece una E minúscula, que realmente es la deformación unitaria. Ok. Esto, esta relación es la que conocemos como ley de Hooke. Ok. Esto en honor a Robert Hooke, que fue un matemático inglés que nació en el siglo XVII. ¿Ya? Entonces, a ver, si se dan una idea, 1635 más o menos, podríamos decir que antes de llegar a los 1700 estaba este señor, este profesor de matemáticas, ¿no? Inventando esta relación de esfuerzo de formación, de lo que ocurre aquí. La ley de Hooke, ¿ok? Hace casi 400 años, así que imagínense. Bueno, esto de aquí, así es como se vería la gráfica o el diagrama de esfuerzo de formación. Aquí este gráfico está hecho para varios materiales. Acá nos sale para el hierro puro. Tenemos una gráfica para el acero al carbono, que es el acero A36. Más arriba, otra parte del diagrama que vendría a ser el acero de alta resistencia y de baja aleación. Y luego el acero aleado templado y revenido, que va a tener pues, esas X que vemos aquí al final de cada línea, representa el punto de ruptura. Es decir, el punto de ruptura se va haciendo más alto a medida que esto vamos cambiando los aceros. Estos aceros de aquí, acero de alta resistencia, el acero aleado templado, el acero al carbono, que se van haciendo cada vez más fuertes y son materiales que incluso resisten mayor deformación o mayores cargas que el hierro puro. Entonces eso es lo que nos dice este diagrama. Si ven esa parte recta, la línea recta que viene desde aquí, desde el origen, hasta aquí más o menos, esto apenas es la zona de elasticidad, la zona elástica. Ahí es donde se ubicaba nuestro ejemplo. Para cada uno de los materiales considerados hasta ahora, la relación entre el esfuerzo normal y la deformación normal es independiente de la dirección de la carga. Esto se debe a que las propiedades mecánicas de cada material, incluyendo su módulo de elasticidad, la E mayúscula, son dependientes de la dirección considerada. Se dice que tales materiales son isotrópicos, es decir, que la fuerza es igual a lo largo de todo el material. Eso es lo que significa isotrópico. Tenemos luego que se debe esto a que las propiedades mecánicas de cada material, incluyendo su módulo de elasticidad, son independientes de la dirección considerada. Y se dice que tales materiales, perdón, viendo lo mismo, los materiales cuyas propiedades dependen de la dirección considerada se conocen como anisotrópicos. Una clase importante de materiales anisotrópicos está formada por los materiales compuestos reforzados con fibras, ¿no? Los materiales que están tejidos. Por ejemplo, acá en la figura sale una capa de un material compuesto que está reforzado por fibras y que el esfuerzo
se aplica o se va a ver reflejado en la dirección en la que vayan esas fibras, ya sea que van en el eje X o en el eje Z, el eje en el que vayan, se va a ver. Y estos materiales compuestos se obtienen encapsulando fibras de un material resistente y rígido dentro de un material más débil y blando, conocido como matriz. Los materiales más empleados como fibras son el grafito, el vidrio, los polímeros, algunos tipos de resinas, ¿no? Y estos muestran, como vemos acá la figura, nos muestra una capa o una lámina de un material compuesto que consiste en un gran número de fibras paralelas encapsuladas en una matriz. Eso es lo que significa esto. Y la ley de Hooke es la principal responsable de explicar lo que es el comportamiento elástico y el comportamiento plástico, ¿ya? Que decimos que cuando una estructura, un elemento estructural o una varilla de cierto material se comporta de manera elástica, quiere decir que, o esto significa que colocamos una carga, se deforma un poco, cuando la retiramos vuelve a su forma original. Y luego tenemos el comportamiento plástico, que es lo contrario. Aplicamos una carga y cuando la retiramos el material ya se deformó, ya quedó con la forma debido a la carga esa que aplicamos. Entonces, el máximo valor de esfuerzo para que el material se comporte elásticamente lo conocemos como límite elástico del material. ¿Ya? Y aquí tenemos dos gráficas nuevamente, dos diagramas de esfuerzo de formación, donde el de la derecha es el diagrama de esfuerzo de formación de el acero al bajo carbono. Como ven, aquí hasta donde dice 0.0012 hay una flecha donde indica que aquí termina el, eh, el área elástica o la zona elástica del diagrama. Luego de eso baja un poco, aquí es lo que llamamos la zona de excedencia y luego vuelve a subir. Esto representa la resistencia, ¿ok? La resistencia vuelve a subir hasta que en algún punto la carga ya es demasiada y ocurre entonces la ruptura, ¿ya? Viene así y luego sube de esta forma. Aquí ya es como el último esfuerzo que puede soportar un poco más y ya está la ruptura. En el diagrama de la derecha vemos un ejemplo o de diagrama de esfuerzo de formación para un material hecho de una aleación de aluminio. Como vemos, la zona elástica llega hasta 0.004, aquí está. Aquí es donde está nuestro esfuerzo de formación en Y. Y que a partir de ahí entonces sube, 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 sube y hasta que llega a un punto de ruptura. Como ven, el punto de ruptura aquí es mayor que el punto de ruptura acá, pero es solamente pues por la diferencia de 0.05. O sea, uno es 0.2, el otro es 0.25, que es donde ocurre la rotura del acero al bajo carbono. ¿Ya? Bien, voy con la última diapositiva que se nos acaba la hora. Ok. Aquí tenemos entonces, bueno, déjenme dejar de compartir y volver a compartir para que se vea la diapositiva. Aquí está. Que nos habla de la teoría general de la flexión. Que esta nos habla de que hay una sección del prisma mecánico que está sometida a flexión cuando existe por lo menos un vector resultante sobre alguno de los ejes principales de inercia de la sección, dadas las diferentes combinaciones de esfuerzos que incluyen momentos resultantes, se distinguen los distintos casos de reflexión. Así que podríamos tener cuatro tipos de flexión. Tenemos la flexión pura, tenemos la flexión simple, la flexión esviada
y la flexión compuesta. Así que vamos a ver de qué se trata esto. ¿Ok? Cuando tenemos la flexión pura, es un estado particular del prisma mecánico en el que solo actúa un momento flector, siendo nulos el resto de esfuerzos. ¿Ya? Y tenemos la flexión simple, donde tenemos un estado tensional del prisma mecánico en el que actúan sobre su sección un momento flector y un esfuerzo cortante, tal que vamos a tener un momento m sobre un eje principal de inercia, y aquí lo vemos, my, que está aquí según esto en la coordenada y. Y tenemos que entonces un momento sobre un eje principal de inercia y tenemos una cortante, una fuerza cortante V, que es lo que sale acá, sobre el eje perpendicular a M y el contenido en la sección. Así que aquí vemos que, bueno, se aplicó un corte aquí, digamos que llegamos hasta este punto y es donde empieza a ocurrir entonces la deformación. ¿Ya? La flexión esviada es un estado tensional del prisma mecánico en el que actúa un momento flector y su cortante asociado en un eje que no es el eje principal de inercia. Así que aquí vemos, bueno, tenemos nuestra área, esto no es uniforme, de que tenemos cortante en el eje Y hacia este lado y cortante en Z que va hacia abajo. Para que esto, o por si no recordaban entonces que según la convención de signos, a- el, el eje X está ubicado a la derecha, el eje Y pues iría hacia arriba o hacia abajo, X sería o derecha o izquierda, y Z, el eje Z, nos estaría hablando de si es esto, pues más, más cerca de, o vendría siendo un tercer plano. Porque si recuerdan o si han visto, sabemos que sobre un mismo plano tenemos estas dos fuerzas, ¿no? Así que ya se está aplicando una fuerza en Y y una fuerza en Z, pero en X no. Entonces es más o menos lo que nos quiere decir esta flexión desviada. Tenemos la flexión compuesta, que es un estado tensional del prisma mecánico en el que actúan sobre su sección un momento flector sobre un eje principal de inercia, su cortante asociado y un esfuerzo axial. Este es el criterio de signos que vamos a utilizar acá, suponiendo que el modelo estructural de la viga doblemente apoyada, que está sometida a una carga puntual P en el centro de su longitud o de su vano. Esta tipología de cargas producirá una deformada de geometría marcada en línea discontinua en la misma figura. Es decir, vamos a tener esto suponiendo que es una viga que está simplemente apoyada. Y que en el centro tenemos una fuerza P que se está ejerciendo ahí. Así que si vamos a buscar P solamente, vamos a darnos cuenta de que al momento de deformar o de provocar la deformación a nuestra viga, ¿ok? Vamos a tener que, bueno, se va a deflectar de esta forma. Vamos a tener primero una forma positiva y luego una forma negativa, que es cuando tenemos este movimiento se da de esta forma, o sea que si queda viendo hacia abajo va a ser negativo y si queda viendo hacia arriba, este de aquí, el azul, va a ser positivo. De la convención de signos sería así que si esto de aquí, este esfuerzo, este momento, se hace de esta forma, esto es positivo siempre y cuando acá pues sea de la misma.
manera. Y pues acá serían opuestos, poniendo pues girar eh, este punto de aquí, o esta fuerza externa que se está ejerciendo sobre nuestra viga, de esta forma. Así que de este lado sería al movimiento contrario de las manecillas del reloj y este sería en sentido horario. Es decir, lleva el mismo sentido de las manecillas del reloj. Así como podríamos identificar un momento flector, ¿ok? Porque está flexionando nuestra viga. Entonces, de la hipótesis en flexión nos dice que, bueno, para el desarrollo de la teoría general de la flexión se van a utilizar las siguientes tres hipótesis. Primero que todo, que ese, esa barra, ¿verdad? O ese cuerpo, ese elemento, va a tener un régimen elástico. Luego tenemos la hipótesis de Bernoulli y la hipótesis de pequeñas deformaciones, que son todas estas hipótesis. Bien. Sabemos que en el régimen elástico, lo que acabamos de ver, o sea, tenemos nuestra viga de metal, de concreto reforzado, de lo que la vayamos a hacer, no se pase de cierto límite elástico. ¿Ok? Cosa de que, bueno, si es por ejemplo un edificio de oficinas, sabemos que va a haber mucha gente caminando de aquí para allá, eso es lo que vamos a considerar cargas. ¿Ok? Van a ser cargas vivas, porque no están allí solamente como el peso de la losa o el peso que se está ejerciendo sobre las vigas, no. Van a haber personas que se van a estar moviendo de un lado al otro, a esto lo conocemos como carga viva. Y esto se desarrolla en el régimen elástico del diagrama o pues de la misma estructura del elemento. Y que va teniendo pequeñas deformaciones cada cierto tiempo. Y pues así es como quedaría nuestra estructura, ¿no? Nuestra viga, dígase, por darles un ejemplo. Quedaría flexionado manteniéndose dentro de su régimen elástico y teniendo varias pequeñas deformaciones elásticas, es decir, que después de quitar la carga, vamos a tener que nuestra viga va a regresar a su posición original. Bien, así que bueno, esta clase pues fue realmente un poco más de teoría que otra cosa, pero esto, sí, ¿no? Hasta aquí sería la clase de la unidad 3. Bueno, ya Teams me está mandando la advertencia de que la reunión finaliza en algunos minutos, pero bueno, aprovecho para mostrar la pantalla nuevamente. Profe, una consulta, usted subirá esa clase, ¿verdad? Sí, correcto, yo estoy grabando la clase, por si la quieren volver a ver, Sí, y, sí, ajá, y la compañera que no se pudo unir, entonces pues para que vea la clase. Eh, perfecto. Ahora, algo que creo que lo mencioné en la primera grabación, aquí no hay asistencia, es decir, no hay punto por asistencia, pero obviamente me interesa que asistan aquí a la clase para que la vean en vivo, porque en vivo así ustedes me pueden hacer preguntas, ¿no? Por cierto, ya que llegamos a ese punto, algunas preguntas sobre la clase, jóvenes. Exacto, profe. Sí, sí. De igual forma, creo yo que no estaría de más, profe, que nosotros la veamos Ajá, y anotáramos y de repente nos da unos 10 15 minutos en la próxima clase para de repente las dudas o sea, como no tenemos mucho chance ahorita mismo con el tema del Teams, pasó algo que estaba un imprevisto, por decirlo así, con el Google Meet. De repente hay unas ciertas cosas que voy a anotar, voy a volver a ver el video para que nos tomemos unos 10 15 minutos en la próxima clase y me las aclare yo, si se puede, profe, pues. sí, claro, no hay problema. Perfecto, perfecto, profe. Ok, excelente. Así que, bueno, jóvenes, recuerden que tenemos una entrega de actividad. Tenemos la actividad 2, ¿ok? La que había entrado hace un momento,
Maritza Tamayo. Maritza, sé que no sé si usted me ha enviado, bueno, no he visto que me haya enviado un mensaje, pero tenemos actividad uno y actividad 2 por entregar. Sucede que como ustedes no estaban matriculados todavía, o usted no estaba matriculada al momento que subí la actividad, probablemente la va a encontrar que está cerrada. Yo se la voy a habilitar, ya, ahora mismo, para que usted pueda entregar su actividad uno. La actividad 2 es hasta hoy, pero por si X y motivo tiene algún problema, no duden en mandarme un mensaje en el mensajero de la plataforma y yo le habilito, o sea, con mucho gusto, o sea, sin ningún problema puedo habilitarle para que entregue su actividad, ¿ok? Pero, por favor, no se me queden sin entregar. Las actividades están sencillas, son investigación, ¿ok? Una investigación sencilla, hagan. Eso sí, siempre pido que escriban una pequeña introducción, hagan su investigación y al final den una conclusión de lo que investigaron. Algo bastante sencillo, la verdad no soy muy exigente en eso. Entonces, Tamayo, le acabo de liberar la actividad uno, ¿ok? Para que le dé una leída, vea de qué se trata, de qué es la investigación, la confeccione y realice su entrega. Moreno, ya usted le había habilitado ya, así que usted también puede entregarla. Eso sí, recuerden que también tienen la actividad 2. Hay dos actividades que deben estar entregándome para hoy. A más tardar mañana, por favor, si tienen problema, mándenme un mensaje que yo se los habilito. Realmente soy muy flexible con eso, pero claro, siempre les pido puntualidad con las entregas de sus actividades. La otra semana no tenemos clase, ¿ok? Carnavales, ¿no? Entonces, pues no tenemos clase el próximo miércoles. El de más arriba es grabación, o sea, yo solamente voy a grabar la clase y ustedes pues la ven cuando la subo. Moreno creo que abrió su micrófono, me iba a decir algo. Sí, sí, buenas noches, profesor. Sí. La primera actividad sí, no la tengo habilitada todavía, pero cuando la habilite le envío el trabajo. Ok, déjeme ver eso. Estoy seguro de que se la había habilitado, pero voy a revisar. Eh, Me llamo Carlos Quintero, solo que el correo Quintero. sale como... Sí, 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 Carlos Quintero. Quintero. Sí, aquí está. Liberada. Dice liberada. Así que usted puede entrar a a la unidad uno, vaya a Ajá, actividad uno y ahí le va a aparecer el botón de entregar actividad. realizar, ajá. Realizar actividad, correcto. Ya, listo, gracias. Ok, listo. Bueno, listo, jóvenes, pues muchas gracias por asistir acá. Sé que hubo un imprevisto con lo que fue el tema de las plataformas, pero gracias por asistir. Solamente son ustedes tres y una compañera más. Eh, no hay más compañeros matriculados en esta materia, así que disponibilidad de mi parte hay. Pregunten todo lo que quieran, vean la clase. Como le dije a Ford, pues en la próxima clase sincrónica, cuando tienen sus apuntes, si tienen sus preguntas, vamos a tomar los primeros 10-15 minutos para aclarar cualquier duda que puedan tener. Así que bueno, sería todo por hoy, antes de que se nos cierre el team, pues. Que pasen una excelente noche, jóvenes, y nos vemos pues dentro de un par de semanas. Dale, gracias. Listo. Ok, hasta luego entonces.